Sócrates, una de las figuras más emblemáticas de la historia, es universalmente reconocido como el padre de la filosofía occidental. Nacido en Atenas alrededor del año 470 a.C., su vida y pensamiento marcaron un antes y un después en la manera de entender el mundo y la existencia humana. A diferencia de sus predecesores, los filósofos presocráticos que se centraban en la naturaleza del cosmos, Sócrates giró el foco de la filosofía hacia el ser humano. Su principal preocupación era la ética, la moral y el conocimiento de uno mismo. La famosa inscripción en el templo de Apolo en Delfos, «Conócete a ti mismo», se convirtió en el pilar de su doctrina. Sócrates no dejó ninguna obra escrita. Todo lo que sabemos de él nos ha llegado a través de los escritos de sus discípulos, principalmente Platón y Jenofonte. Estos diálogos platónicos son la fuente más rica para comprender su método y sus ideas. Físicamente, se le describe como un hombre poco agraciado, con ojos saltones, nariz chata y una figura robusta, algo que contrastaba con la belleza idealizada por los griegos. Sin embargo, su mente brillante y su carisma arrollador atraían a un círculo de jóvenes seguidores de las familias más nobles de Atenas. Pasaba sus días en el ágora, los gimnasios y las calles de Atenas, conversando con cualquiera que estuviera dispuesto a dialogar. Su método, conocido como la mayéutica, consistía en dar a luz la verdad a través de preguntas. Él no se consideraba un maestro que impartía conocimiento, sino un facilitador que ayudaba a los demás a encontrarlo por sí mismos. La ironía socrática era su punto de partida, fingiendo ignorancia para exponer las contradicciones en el pensamiento de sus interlocutores. Su famosa frase, «Solo sé que no sé nada», resume esta postura de humildad intelectual. Creía firmemente que la virtud es conocimiento, que nadie hace el mal a sabiendas, sino por ignorancia. Para él, el autoconocimiento era el camino hacia la virtud y, por ende, hacia la felicidad, eudaimonia. El cuidado del alma, psique, era mucho más importante que el cuidado del cuerpo o la acumulación de riquezas. Esta actitud crítica le granjeó muchos enemigos entre las figuras más poderosas e influyentes de la ciudad. Lo veían como una amenaza para el orden establecido y las tradiciones. En el año 399 a.C., a la edad de 70 años, Sócrates fue llevado a juicio. Las acusaciones formales en su contra eran no reconocer a los dioses de la ciudad, introducir nuevas divinidades y corromper a la juventud. Detrás de estas acusaciones se escondían resentimientos políticos y personales. Su defensa, inmortalizada por Platón en la Apología de Sócrates, no fue un intento de suplicar por su vida, sino una reafirmación de su misión filosófica. Afirmó que una vida sin examen no merecía ser vivida. A pesar de su elocuente defensa, fue declarado culpable por un estrecho margen. Cuando se le pidió que propusiera su propio castigo, sugirió irónicamente que se le debería recompensar con manutención gratuita en el Pritaneo por sus servicios a la ciudad. Esta respuesta fue vista como una provocación y selló su destino. Su destino. Fue condenado a muerte bebiendo cicuta, un veneno, vida. Sus amigos y discípulos planearon su fuga, pero él se negó a escapar. Argumentó que huir sería traicionar sus propios principios y las leyes de la ciudad en la que había vivido toda su vida. La escena de su muerte, descrita en el Fedón de Platón, es uno de los momentos más conmovedores de la historia de la filosofía. Rodeado de sus amigos llorosos, aceptó la copa de cicuta con una calma y una valentía extraordinaria. Sus últimas palabras, según Platón, fueron: «Critón, le debemos un gallo a Asclepio». Le debemos un gallo a Asclepio. No te olvides de pagar la deuda. La muerte de Sócrates no fue el fin de su influencia, sino su consolidación como un mártir del pensamiento libre. Su discípulo más brillante, Platón, fundó la Academia, donde desarrolló y sistematizó las ideas socráticas, creando su propia filosofía. Aristóteles, discípulo de Platón, se convertiría a su vez en una de las mentes más influyentes de la historia, llevando la semilla socrática a nuevos campos del saber. El pensamiento socrático dio origen a varias escuelas filosóficas, como los cínicos y los estoicos, que interpretaron su legado de diferentes maneras. Su insistencia en la definición precisa de los conceptos sentó las bases de la lógica y la epistemología. El método socrático sigue siendo una herramienta pedagógica fundamental en la educación moderna, especialmente en las facultades de Derecho. Nos enseñó que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo y colaborativo. Su vida es un testimonio del coraje intelectual y la integridad moral. Al cuestionar todo, nos invitó a no aceptar dogmas ni opiniones sin un examen crítico riguroso. Sócrates representa el ideal del filósofo como alguien comprometido con la verdad hasta las últimas consecuencias.
Su legado no es un conjunto de doctrinas, sino una actitud ante la vida, la de una búsqueda incesante de la sabiduría. Por todo ello, la figura de Sócrates, el hombre que prefirió morir antes que renunciar a la filosofía, sigue siendo el verdadero padre del pensamiento occidental. La mayéutica socrática es, en esencia, el arte de hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico. Sócrates creía que la verdad está latente en la mente de cada individuo, esperando ser descubierta. Este método contrasta con la educación tradicional, que a menudo se basa en la memorización pasiva. La ironía que empleaba no era para ridiculizar, sino para purificar el alma de falsas certezas. Al admitir su propia ignorancia, habría un espacio para el diálogo genuino y el aprendizaje mutuo. Su enfoque en las definiciones universales, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la belleza? Buscaba un conocimiento estable más allá de las opiniones particulares. Se oponía al relativismo de los sofistas, para quienes la verdad era subjetiva y dependía de la perspectiva. La vida de Sócrates fue un ejemplo de coherencia entre pensamiento y acción. No solo hablaba de virtud, sino que vivía virtuosamente, mostrando moderación, coraje y justicia. Su desinterés por el dinero y los lujos era notorio en una sociedad cada vez más materialista. Se dice que sirvió como hoplita, soldado de infantería pesada, en varias batallas, demostrando gran valentía. Su resistencia física era legendaria, podía soportar el frío y el calor extremo sin quejarse. El daimonion socrático era una voz divina o una señal interior que, según él, le advertía cuando estaba a punto de cometer un error. Esta voz nunca le decía qué hacer, solo qué no hacer, actuando como una especie de conciencia divina. Fue esta acusación de introducir nuevas divinidades una de las bases de su juicio. La relación de Sócrates con la democracia ateniense era compleja y crítica. Cuestionaba que las decisiones más importantes se tomaran por mayoría de votos, sin requerir conocimiento experto. Comparaba el gobierno del Estado con la navegación de un barco. ¿Acaso elegiríamos al capitán por sorteo por su popularidad? A pesar de sus críticas, siempre respetó las leyes de Atenas, como demostró al aceptar su sentencia de muerte. Su muerte puede ser vista como el acto final y supremo de su filosofía, vivir y morir en coherencia con sus principios. El impacto de Sócrates fue tan profundo que toda la filosofía anterior a él se conoce como presocrática. Él es el punto de inflexión, el eje sobre el que gira la historia del pensamiento occidental. Platón, a través de sus diálogos, idealizó a Sócrates, convirtiéndolo en el protagonista perfecto de sus propias ideas filosóficas. Es un desafío para los historiadores separar al Sócrates histórico del Sócrates platónico. Jenofonte, por otro lado, lo presenta de una manera más práctica y menos metafísica. La comedia de Aristófanes, Las nubes, ofrece una caricatura de Sócrates, confundiéndolo con los sofistas y los filósofos naturales. Esta obra, aunque cómica, contribuyó a la mala reputación que finalmente lo llevaría a juicio. El legado socrático nos desafía a vivir una vida examinada, a cuestionar nuestras propias creencias. Nos recuerda que la verdadera sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas. Su figura es un faro eterno contra el dogmatismo, la complacencia y la tiranía de la opinión no examinada. La filosofía, gracias a Sócrates, se convirtió en una actividad vital, una forma de vida. Él bajó la filosofía de los cielos y la instaló en las ciudades y en los corazones de los hombres. Su búsqueda incesante de la virtud sigue siendo la tarea fundamental de la ética. El diálogo socrático es un modelo de comunicación honesta y constructiva. Nos enseñó a valorar la coherencia lógica y a desenmascarar las falacias. Su condena es a menudo citada como uno de los mayores errores judiciales de la historia. Pero esa injusticia sirvió para inmortalizar su mensaje de una manera que una muerte natural no habría logrado. Sócrates no fundó una escuela, pero su estilo de vida y pensamiento crearon discípulos por doquier. Antístenes, inspirado por su austeridad, fundó la escuela cínica. Euclides de Mégara combinó las ideas socráticas con la filosofía eleática. La influencia de Sócrates se extiende incluso a la teología cristiana y musulmana a través del neoplatonismo. Pensadores del Renacimiento, como Erasmo de Róterdam, vieron en Sócrates un santo pagano. En la Ilustración, fue aclamado como un mártir de la razón contra la superstición. Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo, basó gran parte de su obra en la ironía y la subjetividad socrática. La pregunta, ¿cómo debemos vivir?, fue el centro de la investigación socrática. Para él, la filosofía no era una profesión, sino una vocación sagrada. Su método buscaba liberar a las personas de la doxa, opinión común, para alcanzar la epísteme, conocimiento verdadero. La felicidad
Para Sócrates, no dependía de factores externos, sino del estado interno del alma. Un alma virtuosa y ordenada es, por definición, un alma feliz. El mal es, en última instancia, una forma de autolesión, un desorden del alma. Esta visión intelectualista de la ética es uno de los aspectos más debatidos de su pensamiento. La figura de Jantipa, su esposa, a menudo se presenta como una mujer de mal genio, aunque esto podría ser una exageración posterior. Sócrates veía su vida doméstica como un entrenamiento para la paciencia y la virtud. Su legado es un llamado a la humildad intelectual en un mundo a menudo dominado por la arrogancia. Nos enseña que el primer paso hacia la sabiduría es reconocer la propia ignorancia. El examen de la propia vida es la más noble de las tareas humanas. Su vida y su muerte son la encarnación de la filosofía como un compromiso total. Por eso, más de 2 milenios después, su voz sigue resonando, interpelándonos: ¿estás viviendo una vida que vale la pena ser vivida? La filosofía occidental nació en las calles de Atenas, a través de las preguntas de un hombre singular. Su enfoque en la ética personal revolucionó el propósito de la indagación filosófica. No buscaba el conocimiento por el conocimiento mismo, sino como medio para una vida buena. Cada conversación era una expedición en busca de la claridad conceptual. Se enfrentó a la complacencia intelectual de sus contemporáneos con una persistencia incansable. Su presencia en Atenas fue como un espejo que obligaba a la ciudad a confrontar su propia imagen. La acusación de corromper a la juventud, en realidad, significaba enseñarles a pensar por sí mismos. Su juicio representa el eterno conflicto entre el pensador individual y el poder establecido. Al negarse a huir, Sócrates impartió su última y más poderosa lección sobre el deber cívico. La serenidad ante la muerte demostró su convicción en la inmortalidad del alma. El gallo, para Asclepio, simboliza la curación del alma, de la enfermedad del cuerpo y la vida terrenal. Platón construyó su mundo de las ideas sobre el cimiento de la búsqueda socrática de las formas universales. La ética de Aristóteles, aunque diferente, es una respuesta directa a las preguntas planteadas por Sócrates. Los estoicos adoptaron su idea de que la virtud es el único bien y que las circunstancias externas son indiferentes. El cinismo de Diógenes llevó al extremo el desapego socrático por las convenciones sociales. Su método de interrogación es el ancestro directo del método científico moderno. Cada vez que un profesor dice «¿Qué quieres decir con eso?», está canalizando el espíritu de Sócrates. La búsqueda socrática de la definición es el fundamento de todo pensamiento analítico. Nos obligó a pasar del qué al por qué, de la descripción a la justificación. Su vida es un recordatorio de que la autoridad no equivale a la verdad. El verdadero conocimiento, para él, transforma a la persona que lo posee. La filosofía socrática es una invitación a un viaje interior sin fin. Su insistencia en la autodisciplina y el autocontrol es un antídoto contra el caos de los deseos. Sócrates demostró que la verdadera fuerza no es física, sino moral. Su legado es una pregunta abierta, no una respuesta cerrada, y en eso reside su poder eterno.